Bienvenidos hermanos otra vez a la primera semana, el video para la primera semana del curso Historia de la Iglesia, la semana de agosto 29 a septiembre 4. El contexto cultural y político a los principios de la Iglesia en lo que se trata esta primera sesión. Y lo que quiero comenzar es con una lectura bíblica y quiero hacer eso cada semana. Leyendo hoy día de Gálatas 4:4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Brevemente quiero que observen cuatro cosas aquí en este versículo. Noten el énfasis en lo histórico. La palabra ahí, el tiempo, quizás muchos de ustedes saben que esa palabra en el griego es el cronos, o sea, la idea es de un tiempo intencional, un tiempo con propósito. El énfasis ahí es que no es que algo simplemente ocurrió, pero que ocurrió en la historia con un propósito. Fíjese, también dice que Dios envió, o sea, también la acción, la obra de Dios en la historia es algo que Dios hizo. Nacido de mujer, o sea, este que vino, Jesucristo, su Hijo, es un humano en particular. O sea, hay un énfasis en la historia en particular, hay un énfasis en un humano particular y nacido bajo la ley. O sea, el énfasis es que también histórico, que fue una situación, un pueblo particular. Muy importante esto, entender, es importante entender la importancia de la historia. Bueno, y esa es la pregunta que quiero hacerles en esta introducción a la primera semana. ¿Por qué es importante estudiar la historia? Especialmente la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. ¿Qué tiene que ver la historia con nuestra fe, con nuestras doctrinas, nuestra práctica de la vida cristiana? Hay muchos que dicen, y he oído muchos por ahí que dicen: no me interesa la historia, es aburrida la historia, que tiene que ver con hoy en día, lo que me interesa es lo práctico, lo que me interesa es lo que tengo que hacer. Y entiendo eso, porque obviamente si son pastores o son ministros o son laicos trabajando en la iglesia, hay muchas demandas diarias en el ministerio, y a veces uno dice: ¿por qué tengo que preocuparme de algo que ocurrió hace 100 años o 1000 años o menos 2000 años? Bueno, vamos a ver a través de todo este semestre lo importante que es saber de dónde venimos, de quiénes somos, depende de lo que también fuimos en esos días. Entonces sugiero por lo menos 4 razones por qué es importante estudiar la historia. Y hay otras razones y quizás ustedes pueden pensar en otras razones importantes. Pero número 1, nuestra fe. Y cuando digo nuestra fe, estoy hablando de nuestra fe en general, o sea, las creencias que tenemos, las doctrinas que tenemos, la experiencia personal cristiana, la práctica del ministerio. O sea, nuestra fe no es simplemente una filosofía. Está toda nuestra fe basada en la obra de Dios, en la historia, como ya hemos dicho en Gálatas 4:4. La creación, la elección de un pueblo escogido, el juicio de Dios hacia ese pueblo, hacia los seres humanos, la gracia de Dios hacia el pueblo escogido de Israel, su gracia hacia nosotros, la encarnación de Jesús, como acabamos de decir, en la historia, todo eso. La fe, nuestra fe es basada en la acción y la obra de Dios en un tiempo particular, en un lugar particular, en personas particulares. Si nuestra fe no es histórica, no vale más que cualquier otra filosofía humana. Por eso, número 2, creemos que la iglesia no es simplemente una creación humana, es una creación divina. Sí, por supuesto, tiene aspectos humanos, tiene aspectos institucionales. Sí, sabemos que muchas veces la iglesia, los cristianos, han fallado miserablemente, y eso lo vamos a ver en el estudio de nuestra iglesia. Yo sé que sus iglesias, ustedes nunca han fallado, pero las que yo conozco sí, a veces fallamos. Bueno, sabemos, a veces los cristianos nos portamos como cristianos, las iglesias no, a veces fallan. Y vamos a ver que a veces en la historia fue terrible lo que hizo la iglesia.
Pongan atención a lo que Justo González, el autor del libro, dice en la página 22 acerca de esto, de las fallas de la iglesia. Pero la falla de la iglesia no significa que Dios ha fallado. Más bien refleja la gracia, muestra la gracia que Dios tiene hacia nosotros, la iglesia. La gracia que Él tiene hacia nosotros también refleja la responsabilidad que tenemos, el privilegio que tenemos de cooperar con el Espíritu Santo en la redención del mundo. Por lo tanto, número 3, nuestra tarea tiene que ver con la historia. Nuestra tarea, lo que hacemos en el ministerio, en nuestra vida, tiene que ver con la historia. Al contrario de otras religiones, filosofías, el cristianismo no rechaza la historia, no trata de escapar la historia. Tampoco el cristianismo dice que Dios niega tener que ver con la historia, con el mundo material. Y vamos a ver en los primeros siglos cuando eso ocurrió. Al contrario, como hemos visto ya, Dios actúa, obra en la historia, desde la creación hasta la restauración escatológica. Vivimos en la historia, una historia con propósito, una historia con una dirección. Por lo tanto, nuestra tarea es histórica. O sea, la gran comisión, el gran mandamiento tienen que ver con personas reales, en un mundo real y con un destino real e histórico. Además, prácticamente, número 4, nuestro conocimiento, nuestra vida cristiana tienen que ver con la historia. Obviamente, la historia, la experiencia humana no tiene la misma autoridad que las Sagradas Escrituras. Nunca debemos creer eso. La tradición humana, el entendimiento humano no tiene la misma autoridad que la Biblia. Sin embargo, estudiamos la historia para ver cómo nuestros antepasados leyeron, entendieron, aplicaron las Escrituras. Que lo hicieron algunas veces bien, algunas veces mal. Sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo histórico, la iglesia, y necesitamos saber cómo se entendió y cómo se aplicó la Biblia en tiempos pasados. A veces no necesitamos reinventar la experiencia de ellos. A veces necesitamos corregir, evitar lo que ellos hicieron. Básicamente no queremos cometer el error del, ¿cómo se podría decir?, el presentismo. O sea, tener la arrogancia de creer que solamente nosotros en el presente somos los primeros en experimentar algo o creer que solamente nosotros sabemos o entendemos. Muchas veces la gente piensa así, lo de la historia de la antigüedad no sabían mucho. Sí sabían, a veces sabían mejor que nosotros. Esta primera semana van a leer los primeros 6 capítulos en la historia del cristianismo por el erudito Justo González y las primeras 10 páginas de las notas. Pongan atención a la importancia del contexto histórico para entender los temas principales. 2 temas principales que yo veo aquí. Hay muchos temas, pero 2 principales. Uno como estamos ya enfatizando, un tema principal es la importancia del contexto histórico para entender la encarnación de Jesucristo. González explica y muestra la importancia del trasfondo histórico judío y gentil, o sea, en esos días la cultura griega, el imperio romano. Fíjense cómo los autores bíblicos le dieron importancia a la encarnación como algo particular e intencional. El contexto y el tiempo no fueron algo accidental. Número 2, el tema número 2, la importancia del contexto histórico para entender el desarrollo, la expansión y la persecución de la iglesia primitiva. Fíjese especialmente en la influencia de las filosofías griegas, de la cultura greco-romana. Y esto lo vamos a ver por varios siglos y varias semanas en nuestros estudios. Ahora, relacionados con los temas principales, mientras están leyendo, piensen en las siguientes preguntas cuando están leyendo estos 6 capítulos. Y estas preguntas que voy a compartir con ustedes no son para contestarlos por escrito, nomás es para reflexionar, para ayudarles a pensar mientras están leyendo. Número 1, ¿cómo le contestaría a un cristiano de hoy
que diría que la historia no es tan importante, que simplemente hay que tener fe en Dios y nada más, eso es suficiente. ¿Cómo le contestaría a esa persona? Número dos, ¿cómo le contestaría a un inconverso que le diría que la fe cristiana es simplemente un montón de mitos, historias falsas? ¿Cómo le contestaría a esa persona? Y número tres, ¿cuáles fueron las razones principales por las cuales fueron perseguidos los cristianos en los primeros 2 siglos? ¿Por qué se sentían amenazados los gobernantes, las autoridades por los cristianos? Que tengan una buena semana de estudio. Tienen mi correo electrónico si tienen alguna pregunta, una inquietud, algo que necesitan aclarar. Recomiendo que cada semana trabajen un poco en el cuestionario, les sea más fácil. O sea, mientras van leyendo, vayan sacando 1 o 2 preguntas de cada capítulo, entonces van a tener el cuestionario listo cuando hay que entregarlo. Así no están al último momento revisando los capítulos ya leídos para completar la tarea. También fíjense que una copia de lo que acabo de presentarles se puede bajar en el Blackboard y lo pueden hacer cada semana. O sea, lo que estoy compartiendo en el video lo van a tener por escrito en el Blackboard para bajarlo, para ver las preguntas o si quieren recordar algo que dije, a lo mejor hay algo importante, no sé. Pero que tengan una buena semana en las lecturas y nos vemos la próxima semana. Voy a empezar cada semana con una lectura bíblica y voy a terminar cada semana con una oración por ustedes. Permítanme orar por ustedes. Señor Padre Dios, doy gracias que tengo yo la oportunidad de compartir en este estudio de la historia de tu iglesia con estos hermanos, estas hermanas, por todo, muchos lugares, muchos países. Señor, pido por ellos, deles claridad de mente, deles el tiempo, la organización, la sabiduría que necesitan para leer, para estudiar, para aprender. Y Señor, que en todo lo que hagamos, todo lo que leamos, todo lo que compartimos, toda la discusión, que todo sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.